Buenas tardes, ¿cómo andan? Les voy a hablar de este lugar un poco lateral. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Gustavo, y muchas felicitaciones, además de gracias a Fernanda por llevar adelante esta iniciativa que vemos en todo el país como las maestrías retroceden, caen, tienen pocos inscriptos, y sin embargo acá vemos una experiencia sumamente exitosa que nos llena de alegría, ¿no? Me parece que es realmente un motivo de festejo, de felicitación. Les voy a hablar en estos breves minutos del costado político y económico de lo que me parece está sucediendo con la relación entre tecnologías digitales e Internet, de un lado, y la educación superior, de otro. Me gustaría tratar estos 4 puntos. No sé si nos va a dar el tiempo, posiblemente no. Lo que más me interesa de esta presentación breve es tener algunas provocaciones o algunos elementos contraintuitivos para que luego profundicen, discutamos, etc. Y el primer punto en ese sentido es este. Hay pocas cosas en las que los cientistas sociales tenemos acuerdos, consensos. Una de ellas es esta. Es que con más conocimiento tenemos más crecimiento económico. El problema es que eso se ha traducido, operacionalizado, concretizado en la idea de que más títulos, más titulaciones de grado y de posgrado significan más crecimiento económico. Todos habrán escuchado discursos de este tipo y posiblemente les resulte completamente natural transformar más conocimiento en más títulos de grado y posgrado. Sin embargo, la evidencia empírica de este vínculo no es tan clara. Les voy a saltear unos cuantos gráficos. Vamos directamente a este, que es un índice con datos de los Estados Unidos, que incluye título secundario, de grado, de maestrías y doctorados, en relación al producto, a la riqueza que genera un país. Lo que sucede, lo que pueden ver en ese gráfico, es que hasta la década del 70 había una asociación positiva entre la titulación académica y el incremento de la riqueza. Más saberes titulados en el mercado de trabajo implicaban más plata, más riqueza que se genera en la economía. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que empieza a suceder desde la década del 70, con el advenimiento de lo que Manuel Castells y muchos llamamos capitalismo informacional, es que cambia el sentido de esa pendiente. Justo en el momento en el que se consagran los discursos que a través de instituciones internacionales dan plata para que la gente obtenga títulos y premian esos saberes titulados, parece que esos saberes titulados tienen menos incidencia en la economía, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, por un lado que hay un desacople. Algo está pasando, o distintas cosas están pasando, que hacen que aquello que funcionaba en el capitalismo industrial, que uno obtenía un título y que esos saberes que había adquirido y que se coronaron con ese título iban a servir al producto, al crecimiento económico, al desarrollo de la sociedad, sucede en menor medida. ¿Por qué? Yo les quiero presentar 3 razones para pensar este desacople. La primera, en la que no me voy a detener demasiado, es que hay muchos saberes titulados que están desconectados de las necesidades que tienen las sociedades en las que se enmarcan. Estamos en países como el nuestro, en situaciones en las que se necesitan determinados saberes productivos que no son provistos por el entorno académico y de saberes que se vuelven obsoletos rápidamente y que nuestros dispositivos académicos no logran captar. Por eso iniciativas como la que están encarando ustedes aquí, como de la que les va a hablar Fer en un rato, del OISTE, de las tecnicaturas informacionales, son tan importantes, pues justamente vienen a llenar ese vacío, a ocupar demandas que tiene nuestra sociedad, incluso que tiene el mercado, la economía, con saberes que son terriblemente útiles. En segundo lugar, les quiero hablar de saberes que se adquieren en la universidad sin la titulación. A veces creemos que todo el éxito de una carrera de grado, de posgrado, se vincula con el momento de la obtención del título. Y sin embargo, hay cada vez más evidencia empírica de que eso no es así. Hay saberes cruciales que se obtienen desde el primer día que se entra a una universidad, se inicia una carrera, y que no necesariamente tienen que ver con la titulación. Y en tercer lugar, algo muy vinculado con estos saberes tecnosociales de los que habla Fer, habla Marcia, habla Alejandro y demás,
que se obtienen por fuera de la educación formal. Se obtienen en mecanismos muy diversos que no tienen que ver necesariamente con las instituciones de la educación formal. Bueno, del primero de estos 3 puntos, comentario breve. Fíjense que esta paradoja. Los países son evaluados en base a cantidades de egresados, doctores cada 100.000 habitantes o cosas por el estilo. Entonces, los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología y cosas por el estilo tienen fuertes incentivos para aumentar esos datos, pero no necesariamente cuidando las variables, como por ejemplo, que esos conocimientos que se obtienen en esos doctorados, maestrías y carreras de grado sean útiles para esa sociedad que los financia, ¿no? A veces la tiranía de los indicadores vinculados a la finalización de las carreras nos hace perder de vista la importancia de considerar la utilidad de esos saberes. Consecuentemente, les llegará también, habrán visto ustedes, que quienes dirigen maestrías, doctorados y cosas por el estilo, tenemos muchas veces la tentación de querer rápidamente juzgar el éxito en virtud de si hay mucha gente que terminó o que no terminó. En ese caso lo consideramos malo. Tuvimos varias declaraciones en los últimos años de funcionarios que creen que hay un fracaso cuando no se completan las carreras porque se mide de este modo. Pero eso no está teniendo en cuenta que esos saberes les sean útiles a la sociedad que los financia, ¿no? Me parece que ese es un punto crucial. Que entonces, lo que necesitamos ahí es rechazar esas cuantificaciones de los títulos, rechazarlas como exclusivas. No digo que dejemos de medir cuánta gente termina, cuánta gente entrega una tesis de maestría, de doctorado, etc. Pero necesitamos otros indicadores que complementen eso. Necesitamos decisivamente, todo el tiempo esta doble cuestión, rechazar medidas impuestas, sobre todo de organismos internacionales con agendas muy particulares, y proponer nuestros indicadores. Proponer indicadores que den cuenta de procesos de enseñanza-aprendizaje, de procesos de circulación y difusión de esos conocimientos para la sociedad que integran esos espacios de educación formal, ¿no? Bueno, segundo punto, saberes productivos adquiridos en la universidad pero no titulados. Todos sabemos que uno adquiere en estos ámbitos, en ámbitos como el que ustedes cursan ahora, o muchos cursan ahora, saberes específicos de determinadas asignaturas, ¿sí? Pero también redes de reconocimiento, lo que Bourdieu llama capital social. Ustedes consiguen trabajo porque hay algún conocido de la maestría, algún amigo, amiga, etcétera, que les dice, che, mirá, ¿querés presentarte a esto? ¿Les pasa una posibilidad de alguna beca? Las redes de reconocimiento tienen un valor crucial en el desarrollo socioeconómico de un país. Uno aprende muchas pautas organizacionales, un conjunto de valores. Hay un montón de elementos cruciales del tránsito por salud. Las instituciones universitarias que no son, que no están vinculados a la titulación, ¿no? Pero que no son por ello menos importantes. La gente que tiene estos discursos de lo que importa son más títulos, qué sé yo, curiosamente es la misma que nos habla de que los exitosos son Steve Jobs o Michael Dell, o Assange incluso, los más progresistas, pero todos esos son gente a los que a veces erróneamente se les llama desertores, dropouts, digamos. No necesariamente es malo dejar, puede serlo, no quiero decirles a todos que dejen por la mitad una carrera, pero todo lo contrario. Dice que está boicoteando. Hay que disciplinar a este muchacho. Todo lo contrario, no. En muchos casos, en lo que están estudiando ustedes, es fundamental terminarlo. Pero no... Muy bueno. Pero... ahora vamos a hablar más en detalle. No, lo que me parece importante es que no creamos, que no nos tomamos una idea que es empíricamente falsa, de que aquello que agrega valor es la titulación. Puede no suceder. Yo vengo de esta carrera de CONICET en la que estamos llenos de gente con títulos de doctores y de todos los lados del mostrador y demás. Y aquello que hacen de útil y de bueno a las personas puede tener que ver con tener un título y puede no tener que ver con tener un título. Y la universidad tiene funciones muy importantes que cumplir en ambos casos, ¿no? Entonces, me parece importante insistir en no simplificar esto y sobre todo en ver los elementos empíricos para entender cómo funciona en la práctica. ¿Quiere decir esto que no tuvo sentido fuera a la universidad? No, para nada, todo lo contrario. Y me parece que también hay que alejarse del otro extremo, que es, bueno, entonces está bárbara la universidad de la que esta gente se fue. No, para nada. Lo que hace falta es esto que están haciendo acá, y esto que se está haciendo en las tecnicaturas de información, crear instituciones
que realmente permitan que la gente que tiene estos saberes tecnosociales, o como le llamemos, como lo de Steve Jobs, o como lo de Michael Dell, o como lo de todos ustedes, pueda cursar en ámbitos que se hayan movido, que se hayan adecuado, que se hayan adaptado a lo que pasa en esta época, en el capitalismo informacional, ¿sí? Entonces, me parece que hay que evitar esos extremismos que son tan usuales en estos temas. Decir, lo único que importa es el título, o decir, no importa nada el título, está todo fenómeno. No, lo que hay que hacer es crear instituciones novedosas, con mecanismos novedosos, con currículas novedosas, que nos permitan navegar en estas aguas turbulentas. Bueno, y en tercer lugar, algo muy conocido, no me voy a detener en esto, que son los saberes adquiridos mediante podcasts, tutoriales, YouTube y cosas por el estilo, pero que son enormemente importantes. Y sin embargo, todavía quienes estamos en estos ámbitos universitarios, a veces somos reacios a darle la jerarquía y el valor que realmente tienen, ¿no? Hay un acto de poder reconocer los saberes populares en general, y entre ellos los saberes populares informacionales, que me parece muy importante recuperar, ¿no? Hay algo de esta actitud un poco de Freire, de poder reconocer en eso que está fuera de estos ámbitos un paso fundamental para poder crecer como comunidades, ¿no? Muy rápidamente, lo que me parece que tenemos como riesgo en el caso de que no hagamos lo que se está haciendo en maestrías como esta, en el caso de que mantengamos la estructura rígida, que desde el siglo XII hasta acá no ha cambiado demasiado, es el riesgo de la virtualización comercial, de que aparezcan, allí donde la universidad pública no se mete, aparezcan propuestas puramente con fines de lucro, que nos generen una serie de problemas de desarrollo. No les estoy hablando de temas pedagógicos de los cuales no sé nada, sino en términos de desarrollo económico, de soberanía política. En la Argentina, la universidad privada más grande es la siglo XXI, esto es algo bien sabido por todos ustedes, que se basa en un modelo pedagógicamente discutible, pero muy eficiente en términos económicos. En este gráfico que tienen aquí, pueden ver una información que me costó muchísimo conseguir, que es los beneficios, digamos, el lucro que han obtenido en relación a los salarios docentes. Esto puesto en base 100, dejemos la parte de los números de lado, pero lo que es fácil ver es que las barritas azules crecen mucho y las otras crecen muchísimo menos. Esto quiere decir que hay docentes a los que se les garpó una vez por sus clases, y esas clases se usaron muchas veces, ¿no? Efectivamente, como decía Alejandro, esto es una modalidad que ojalá se modifique hacia otras formas que permitan un mejor trabajo docente, que permitan mejorías pedagógicas, pero esto está ocurriendo en la Argentina hoy. Entonces, me parece que la heroicidad de las alternativas de la universidad pública, como esta que mencionaba, ya no sé cuántas veces decir para quedar bien con la maestría, esta que se está haciendo acá, y la de las tecnicaturas y muchas otras a lo largo y ancho de todo el país, que desde la universidad pública se está haciendo esto, es justamente evitar este riesgo, evitar que la gente, que ustedes, en vez de cursar una maestría con una orientación nacional, iba a decir nacional y popular, no sé si es lo que corresponde, elija alternativas privadas, ¿no? La siglo XXI se inserta en una red latinoamericana cuya sede está en Estados Unidos actualmente. Y bueno, después iba a hablar un poco de los MOOCs, que Alejandro mencionó varias cosas aquí. No sé cuánto tiempo tengo. A ver. 5 minutos. Bueno. No, entonces vamos a saltear eso, después lo dejamos después para las preguntas. Me parece que hay riesgos en estos modelos. Uno es el de, antes decía uberización, ahora me parece mejor rapización o algo así de la educación superior. Digamos, de que se subordine la dinámica de la educación local a los capitales transnacionales. Eso no era un problema, hubo muchos problemas en la educación durante mucho tiempo, este no era el problema principal. Bueno, podría serlo, y me parece importante que luchemos contra eso. El otro problema es el del trabajo docente, el problema económico. Por esto que decía antes, pequeño comentario económico. En términos de cómo se mide la actividad laboral, lo que hacemos los docentes de modo presencial o a través de Skype, en una clase en vivo, es un servicio, un bien que se agota en el momento de su producción, ¿sí? Sin embargo, una vez que eso está filmado o es un podcast grabado y se reitera, pasa a ser otra cosa que es un bien informacional,
¿sí? Se puede repetir n veces con costos marginales, con costos de reproducción tendientes a cero. Eso tiene consecuencias económicas muy grandes. Por ejemplo, que nosotros como docentes estamos muy acostumbrados a lidiar con nuestros tiempos. Pedimos más plata por hora. Pero no sabemos lidiar muy bien con nuestros conocimientos, no sabemos mucho de los derechos que tenemos, de los que deberíamos tener. Los sindicatos nuestros saben poco de cómo negociar con los derechos de reproducción de nuestras clases y cosas por el estilo, ¿no? Necesitamos ahí movimientos políticos. Fíjense que la competencia global que empieza a haber en estos temas genera una baja notable del precio de las clases. Acá tenemos un solo ejemplo de freelancers de una plataforma internacional que pagan $142 por un curso súper extenso. No puse otra diapositiva que era de $36 el mismo curso. Va bajando, se vuelve una commodity, ¿sí? Entonces de repente no nos damos cuenta, nos parece que estamos haciendo lo mismo, pero no. Estamos en un mercado global, por más que actuemos de manera local. Esto es el resultado de una encuesta que hice, fue un trabajo de campo en Inglaterra y en Estados Unidos. Son resultados con un N muy pequeño, no es representativo, no es generalizable, pero les quiero mostrar una constante que apareció muy simple y muy homogénea, que era cuando uno le pregunta a un docente de dónde sale el valor de sus clases, los docentes tienden a afirmar en un 60 y pico, 70%, que sale del tiempo que dedican. Del tiempo que dedican a prepararla, del tiempo que dedican a darla, del tiempo. Nosotros asociamos el valor al tiempo de trabajo. Sin embargo, cuando entramos en un terreno en el cual nuestros productos se pueden copiar reiteradamente y el tiempo puede ser solo el de la hora o las 2 horas, etc., pero eso se repite n veces y genera ganancias n veces, aparece otro problema que es el de cómo valorar esos conocimientos, ¿sí? Por supuesto, ayer surgió, hablando de un tema un poco lateral, una pregunta muy interesante que era, bueno, ¿pero qué hacemos en las universidades públicas con esto? Porque la verdad que estas modalidades nos permiten llegar a muchísima gente. Bueno, efectivamente, tenemos que aprovechar esos bienes públicos, tenemos que lograr llegar a toda esa gente que no puede acercarse a un espacio presencial y tenemos que repensar, reconfigurar el rol de los docentes en términos salariales e identitarios, ¿no? Entonces, muy resumidamente, debo tener un minuto, me salteo esta parte y voy a unas conclusiones para seguir pensando. La universidad pública, en particular, está interpelada. Más allá de todas las transformaciones productivas, hay dos cuestiones. Por un lado, el desacople entre titulaciones y desarrollo económico, y por otro lado, el riesgo de subordinación a intereses transnacionales de las currículas y demás. Entonces, una agenda posible es, en primer lugar, algo de lo que no hablé mucho, pero lo van a hacer seguramente después los compañeros, es recuperar críticamente los saberes informacionales portados por los estudiantes. Valoremos las cosas que saben hacer los pibes con las compus, pero recuperémoslas críticamente, contextualizándolas, viendo cuánto de ello está lleno de ideología que viene de corporaciones que no necesariamente coinciden sus intereses con los del desarrollo nacional. En segundo lugar, encontrar la combinación de virtualidad y presencialidad que permita la inclusión y el uso eficiente de recursos en cada contexto local. No es lo mismo esto en todas las ciudades de nuestro país. En tercer lugar, combinar la producción de conocimientos endógenas con el aprovechamiento de bienes comunes globales. Está genial que haya gente localmente produciendo conocimientos, pero también está bueno aprovechar las clases que ya están subidas en muchas de estas plataformas abiertas. Adaptémoslas críticamente, discutámoslas, pero no dupliquemos esfuerzos. Que las universidades públicas tienen cierta escasez de recursos como para utilizarlos de ese modo, ¿no? Bueno, y redefinir el rol laboral docente, incluyendo aspectos, como decía antes, económicos, pero también identitarios. Finalmente, vuelvo al punto del principio. Tenemos que rechazar las mediciones que son exclusivamente vinculadas a las titulaciones o las estandarizadas de distintos programas que no contemplan las realidades locales, pero tenemos que proponer las nuestras. No alcanza de vuelta con decir, esto no me gusta, no medimos nada. No, tenemos que poder generar esas medidas que den cuenta de la valía que tienen los conocimientos que estamos generando, reproduciendo y transmitiendo. Me parece que en estos tiempos que hemos vivido, sobre todo estos últimos 4 años de ataque a la universidad pública, tenemos que demostrar dos cosas a la vez. Por un lado, el valor de la tradición, pero a la vez el compromiso con la innovación. No podemos encerrarnos
solo en actitudes conservadoras. Me parece que iniciativas como esta tienen esa impronta, la de poder día a día mostrar que resistir es crear. Muchas gracias.